Observen esa imagen. En esa imagen usted está observando el óvulo y está observando el espermatozoide. Así como en la procreación humana intervienen dos células reproductoras. Por un lado el óvulo por parte de la mujer y por el otro lado el espermatozoide por parte del hombre. En la creación del hombre espiritual, participan dos elementos divinos. El primero es la voluntad y el segundo es el poder de Dios. Amén. ¿Qué significa eso? Eso significa que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Lo que no se ve es más real que lo que se ve. Porque lo que se ve es un resultado de lo que no se veía. Y hay muchas personas que, como andan por vista, por los sentidos, dejan pasar por alto ese glorioso mundo y espacioso mundo como lo es el mundo espiritual, e ignoran que Dios es espíritu. Ignoran que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Ignoran que el reino de Dios es un reino espiritual. Ignoran que existen ángeles, serafines, querubines, arcángeles, y son espíritus angelicales. Son seres espirituales con un cuerpo angelical. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, habla de cuerpo celeste. Y habla que una cosa es la gloria de la luna, otra cosa es la gloria del sol, y otras cosas son las glorias de las estrellas. Refiriéndose que cada elemento de la creación juega un papel determinante. Y lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Lo que pasa es que para que el ser humano comience a percibir el mundo espiritual, tiene que nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, escuchará hablar a alguien acerca del mundo espiritual, pero no lo experimentará. Porque una cosa es que yo te diga a ti que Dios me habló esta mañana, que Dios habló a mi espíritu, y otra cosa es que usted diga, wow, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo fue que Dios le habló? Porque el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo. Se lo dijo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 y subsiguiente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No la percibe. ¿Por qué? Porque no ha nacido. No ha sido engendrado por el poder de Dios. Amén. Porque para que sea engendrado por el poder de Dios y se convierta en un hombre espiritual, debe obligatoriamente producirse un milagro donde participan estos dos elementos divinos. Y estos dos elementos divinos son la voluntad. ¿De quién? La voluntad de Dios. Él decide engendrarte por su propia voluntad. Por eso el apóstol Pablo, que eso lo vamos a ver después, en Romanos capítulo 9 escribió lo siguiente: esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, y Él salva a quien Él quiera salvar. Nadie decidió nacer biológicamente. Ninguno de nosotros decidimos nacer biológicamente. Fue Dios el que decidió que tú nacieras. Porque hay muchos muchachos que no han logrado nacer.
que lo han abortado. Y Dios permitió que en esa carrera de la vida tú llegaras a la meta. Porque cuando tus padres se unieron en lazo matrimonial y fueron a la cama y tuvieron una relación coital, por el conducto de tu padre salieron millones y millones de espermatozoides. Millones. Y todos tus compañeros que corrían contigo murieron en el intento. Se ahogaron en la piscina de la vida. Y solo tú llegaste al óvulo. Y se produjo allí la concepción, se produjo allí la fecundación. Y comenzaste a formarte. Y comenzaste a crecer en la placenta de tu madre. Comenzaste a crecer. Pero todavía no has sido alumbrado. Tú estás creciendo en el vientre de tu madre. Biológicamente tú estás creciendo. Y mientras tú estás creciendo en el vientre de tu madre, tú no has nacido. Tú fuiste engendrado por su poder. Pero llega un tiempo en que Dios es el que permite que tú nazcas del agua y del espíritu. Pero mientras tanto, tú estás en el vientre y tienes vida, pero no percibe absolutamente nada del mundo exterior. ¿Por qué tú no percibes nada del mundo exterior? Porque todavía no ha nacido. Está en el vientre. Ahora, cuando tú naces, biológicamente, tú despiertas a una realidad que tú no conocías. Y es la realidad del mundo exterior. ¿Te das cuenta? Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Lo mismo acontece en el mundo espiritual. Si usted no nace de nuevo, no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Dígale al que está a su lado: si tú no naces del agua y del espíritu, tú no podrás ni ver ni entrar al reino de Dios. Por eso hay muchas personas que no entienden las cosas que son de Dios, porque no pueden ver. Hay personas que no disfrutan el reino de Dios porque no han podido entrar. Amén. Dígale al que está a su lado: el Señor nos hizo nacer por el poder del Espíritu Santo. Él nos concibió en el santo vientre por su voluntad. ¿Cuántos estuvieron en el vientre de una madre? Levanten sus manos. Aquí todo el mundo estuvo en el vientre de una madre. Pero hay bebés que nacieron con mucha dificultad, nacieron antes del tiempo, y fue necesario ponerlo en una incubadora para que haga el papel provisional del vientre, para que ese bebé se siga desarrollando. ¿Te das cuenta? Dígale al que está a su lado: Dios es tan bueno que te colocó en su vientre eterno. Hello. Porque lo natural, ejemplos naturales, ilustran muchas veces verdades espirituales. Él, Dios, nos concibió en el santo vientre por su voluntad, según Juan capítulo 1 versículo 13. No por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y nos hizo nacer por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Nos concibió en el santo vientre, en un vientre espiritual eterno. Nos concibió allí. Y nos hizo nacer
por el poder del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Entonces, en la nueva creación, ninguna persona que en el aspecto espiritual no haya sido concebida por la voluntad de Dios y por el poder de su Espíritu es hijo de Dios. Usted como que se quedó en el aire ahí. Se lo voy a volver a repetir. Si tú no eres concebido en términos espirituales, entonces ¿cómo tú vas a nacer? Si tu madre no se embaraza, ¿cómo va a dar a luz? Dando a entender que Él te concibió en su vientre antes de que tú nacieras. Ay, 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 ay. Amén. Todo el que nace en el reino de Dios es el resultado de un milagro del Espíritu Santo, lo que la Escritura llama regeneración o nuevo nacimiento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Están entendiendo la palabra? Para una mujer dar a luz, en términos biológicos, naturales, tiene que embarazarse. Para embarazarse, debe unirse los espermatozoides de un hombre con el óvulo de una mujer. Si no se unen los espermatozoides de un hombre con el óvulo de una mujer, no hay embarazo y por lo tanto no habrá parto. Si no se unen en el mundo espiritual la voluntad de Dios y el poder de Dios, no hay embarazo. En el mundo espiritual, si no hay embarazo, entonces no habrá parto. ¿Qué significa eso? Que el que nace del agua y del espíritu no nace porque quiso nacer, nace porque estaba dentro de la voluntad de Dios. Eso significa que no fuiste tú el que buscaste a Dios. Fue Dios el que te buscó a ti. Fue Dios que lo planificó todo. Él es el todo en la salvación. Por eso que esto no es por obra. Dígale al que está a su lado, esto no es por obra. Esto es por gracia. Porque hay gente que quieren jactarse y quieren pretender decir que ellos son nuevas criaturas porque ellos buscaron de Dios, porque ellos confesaron a Cristo, porque ellos levantan sus manos y dan a entender con este tipo de cosas como que ellos tuvieron que tomar la decisión ellos de nacer de nuevo. Dígale al que está a su lado, eso no es así y eso no lo enseñaron por años. ¿Sí o no? ¿A cuánto le enseñaron eso por años? Eso no es así. Si no se une el esperma con el óvulo, no hay embarazo. Si no hay embarazo, no hay alumbramiento, no hay nacimiento. Si no se une la voluntad de Dios con el poder de Dios, no hay forma de que nosotros nazcamos del agua y del espíritu. ¿Están entendiendo eso? Decía amén como que está débil. Amén, amén. ¿Están entendiendo eso? Eso significa que usted tiene que sentirse, óyeme, privilegiado, dichoso, porque hay personas que no han logrado nacer de nuevo ni nacerán. Hello. Pero nosotros los hombres hemos tratado de limitar a Dios. Porque cuando usted estudia la palabra, no puede estudiarla desde la perspectiva humana. Cuando tú estudias este tema, tú tienes que estudiarlo desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva divina. Porque si usted lo estudia desde la perspectiva humana, tú dirás, Dios entonces es injusto porque Dios escoge a uno y entonces a otros lo rechaza.